Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Gracias por estar con nosotros como todos los miércoles. Dentro de la campaña electoral que ya está acelerándose, que ya está adquiriendo mucho más vigor, sería tan importante que los candidatos a la presidencia de la República, los que ya están en carrera prácticamente, aquellos candidatos que eventualmente podrían pugnar también por la máxima magistratura del país, pero también aquellos que buscan algún lugar, algún cupo, algún curul en la Cámara Alta o en la Cámara de Diputados, comiencen a hablar y a debatir con respecto al estado de la justicia en nuestro país. Si bien desde aquí, desde Causa Justa, desde el mismo principio de este programa, hace ya más de 14 años, pugnamos, pedimos, exigimos de una separación de la clase política del Poder Judicial, no es menos cierto que vivimos en un Estado de Derecho de control interpoderes y en donde el Poder Judicial es transversal a todas las realidades del país. Es por eso que la clase política comience a debatir con relación a cuál es su visión en torno al servicio de justicia, es más que importante para ver lo que tenemos en el horizonte durante los próximos 5 años de gobierno. Por eso es relevante, siempre manteniendo la independencia del Poder Judicial, que la clase política comience también no solamente a debatir, sino a comprometerse, a respetar la independencia del Poder Judicial, a exigir el fiel cumplimiento de las leyes, pero también a otorgar a todo el sistema del servicio de justicia de herramientas que los vuelvan realmente eficientes. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Y en pleno miércoles santo explotó el que sea tal vez uno de los casos más polémicos de corrupción, más polémicos en el ámbito incluso no solamente jurídico sino político. La detención de 5 líderes camioneros, entre ellos el máximo dirigente de la Federación Nacional de Camioneros, quien es Ángel Saracho. Con él fueron detenidos Roberto Almirón, Juan Friedelín, Julio César Solaeche y Vicente Medina, imputados a estas horas ya por extorsión. ¿Y a quién pretendieron extorsionar? Nada más y nada menos que al propio ministro del Interior. En un caso que se inició hace aproximadamente 3 días atrás, el ministro del Interior hizo la denuncia e intervino la fiscal Liliana Alcaraz, que con orden judicial comenzó a grabar desde hace 2 días una serie de llamadas telefónicas y de reuniones entre el ministro del Interior y estos dirigentes camioneros, en donde se habló, se pidió desde los dirigentes camioneros $1 millón que luego fueron bajados a $350.000 para que ellos, esta organización de camioneros, no realice más cortes de ruta en lo que va o lo que resta del actual gobierno, el gobierno de Mario Abdo Benítez. La fiscal del caso en esta nota nos explica este polémico caso. Y en el marco de estas diligencias fueron detenidas 5 personas hoy, una concretamente en el interior del Ministerio del Interior, en flagrancia, con una fuerte suma de dinero, y posteriormente fueron detenidas los demás partícipes, los presuntos partícipes en el interior del estacionamiento, de un estacionamiento privado. En el día de la fecha ellos van a ser convocados a los efectos de la declaración indagatoria correspondiente, que es un derecho que les asiste, y en el transcurso del día estaríamos formulando la imputación correspondiente. Recibió el dinero y al salir del despacho del ministro, concretamente dentro del patio del Ministerio del Interior, fue detenido. Según la denuncia, la denuncia formulada por el ministro daba cuenta de un pedido concretamente de $1 millón, cifra que se fue reduciendo con el transcurso de las reuniones hasta quedar en 300.000, y la suma que hoy se entregó se llegó a la suma de $50.000 en poder de uno de los detenidos.
lo que señalaba la fiscal Liliana Alcaraz. Y queremos saber las reacciones tanto en el ámbito político, principalmente en el ámbito político, y también en el ámbito de los distintos gremios que tienen que ver con alguna manera o que fueron afectados de alguna manera con estas movilizaciones que se dieron en donde los camioneros estuvieron cortando rutas. Está con nosotros vía Zoom el senador Enrique Riera. Senador, muy buenas noches, bienvenido a Causa Justa, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, un gusto de saludarte como siempre, Héctor. Felicitarte por tantos años. No es fácil estar vigente en tantos años con este programa. Y naturalmente mostrarme, por un lado, satisfecho porque se aplica la ley, porque la fiscalía está atenta, porque las autoridades denuncian hechos de corrupción. Pero por otro lado preocupado porque estas cosas todavía siguen sorprendiendo por su osadía, ¿verdad? Usted te imagina lo que implica en términos de cualquier país del mundo, Japón, Estados Unidos, que vos a un propio ministro del Interior le pidas $1 millón y que después acepte $50,000 como un adelanto y te agarren con las manos en la masa, con orden judicial para escucha, con orden judicial y fotocopias de los billetes, etcétera, etcétera. Es una lástima, ¿verdad? Y también se produce un gran dolor porque yo interpreto que no se puede, las responsabilidades penales son personales y no se puede por eso meter a toda la asociación, pero claramente este tipo de liderazgo no le hace muy bien al país, ¿verdad? Ahora, la percepción que queda es que aquí la corrupción es transversal a todos los ámbitos y que algo que inicialmente se presentó como una especie de lucha por la ciudadanía no era más que un montaje, de acuerdo a la investigación fiscal, para la obtención de réditos económicos y si no políticos también en una segunda etapa, pero principalmente económicos, realizándose un pedido de extorsión nada más y nada menos que al titular de la cartera del Interior. O sea, con una facilidad tremenda uno puede plantear tamaño tipo de situaciones, senador. Sí, por eso te decía, ¿verdad? La corrupción, yo creo que más allá de su tema cultural, permeó todas las capas y en las altas esferas se manejan este tipo de cosas. Yo recuerdo, salvo que la memoria me falle, Héctor, que un colega mío, el senador Fidel Zavala, había dicho unas cifras que eran más de $6,000 millones, lo que en otro ámbito algunos dirigentes campesinos llegaron a retirar en cada una de las largas marchas que terminan en Asunción, se ocupan calles y luego vuelven a sus chacras o a sus lugares de origen, ¿verdad? Pero esto que hoy sucedió nos pone también en un aprieto porque hace pocos días nomás habíamos tenido el país paralizado por un reclamo que puede ser legítimo, pero que todos sabemos que la Constitución ampara el libre tránsito de personas y bienes y que tus derechos terminan donde empieza el de los demás. Que vos tenés que respetar los demás, por más legítimo que sean tus reclamos, Héctor, poner una pancarta, hablar con megáfono, parate al costado de la ruta, pero vos no podés privarle del traslado de personas y bienes porque está constitucionalmente garantizado por el artículo 41 y el artículo 108 de la Constitución Nacional. Y te anticipo, ya que siempre estás en la vanguardia, que este lunes con algunos colegas vamos a presentar una ley prohibiendo o elevando las penas por encima de 5 años. Vamos a convertir en crimen el cierre de rutas, porque aunque vos no creas, no está previsto tipificado así mismo en el Código Penal. Yo me puse a leer cuando molesto por algunos de estos dirigentes, no sé si son los mismos. Escuché que decían no viajen en Semana Santa al interior, olvídense de las chispas y compañía, porque si nosotros no recibimos satisfacciones vamos a cerrar las rutas, como si fueran dueños del país, ¿verdad? Entonces dije, esto tiene que terminar en algún momento. Y para sorpresa mía, yo no soy penalista, leí todo el Código Penal y encontré sanciones claras para el tráfico fluvial, aéreo, hasta ferroviario. Pero en la parte de tránsito terrestre, Héctor, habla solamente de aquellos conductores en estado de ebriedad, de estupefacientes, irresponsables, y una palabra incompleta e imprecisa que dice bloqueo.
Entonces le aplican los fiscales, porque no existe el delito de cierre de rutas, entendido como entendemos todos, le aplican la perturbación de la paz pública, Sí. que también es cierto, también hay coacción, porque te coaccionan a hacer algo en contra de tu voluntad, también hay extorsión, porque yo he visto, y creo que vos también, que te cobran peaje en la ruta para pasar. Algunos amigos te pasan de un sombrero, te presionan, te amenazan y te sacan unos pesos. La gente está podrida de esperar horas y horas y horas. Y termino con estas dos llamadas de productores, que es un sector con el cual siempre estoy en contacto, y se tiraron miles de litros de leche por no poder mantenerse, y también granos de maíz. No, Se pudrieron pollos y verduras, ¿verdad? sí, el daño económico, si bien uno en un estado democrático, la ciudadanía tiene todo el derecho de manifestarse, tiene todo el derecho, no es menos cierto que el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro. Y obviamente que tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público deben actuar de oficio cuando se dan este tipo de situaciones. Pero más allá de todo eso, lo que hay de fondo en este tema, la utilización de un derecho constitucional por parte de algunos dirigentes para quitar rédito económico, dejando a la ciudadanía en el medio de intereses o de la lucha por intereses crematísticos, ni siquiera ideológicos o políticos, simple y llanamente el poder del dinero. Y eso creo que es lo que más nos deberá llamar al análisis y al debate también, senador, ¿verdad? Es indignante, realmente, Héctor. Yo no quiero perder mi capacidad de indignación y espero que vos tampoco, a pesar de todo lo que ya hemos visto y escuchado, ¿verdad? Y también no quiero dejar pasar lo que dijiste al principio en relación a los intereses políticos, ¿verdad? Y también creo que hay mucho oportunismo, porque en algún momento dado, tanto del lado de algunos dirigentes camioneros como algunos dirigentes políticos de mi partido, particularmente el número 2 del Ejecutivo, había publicado un tuit diciendo el apoyo crece, ¿verdad? Porque los dirigentes camioneros habían sido recibidos por él y porque él había contribuido a hacer nexo con el Parlamento, donde también hay algunos referentes en relación a este tema, ¿verdad? O sea, hay ventajas políticas, hay ventajas económicas, pero solo para los dirigentes que son los que negocian, entre comillas, en beneficio personal, pero en perjuicio de la gran ciudadanía. Las filmaciones que estamos viendo en tu programa, que siempre tiene buenos archivos, es indignante. Yo te pregunto, vos venís con tu hijo para un problema de salud y te piquetean la ruta, te cierran la ruta como lamentablemente usan los vecinos, y ¿qué haces? ¿Verdad? O si tenés que cumplir con una tarea laboral o sencillamente descansar. Por eso yo suscribo tus términos. Artículo 32 de la Constitución Nacional, está garantizado el derecho de reunión y de manifestación. Para eso se peleó y se logró la libertad en el 89. Pero ¿cuáles son los límites? La ley, el tránsito público y el derecho de terceros. Ok, senador Enrique Riera, muchas gracias por este contacto, señor. Al contrario, Héctor, un gusto siempre estar en tu programa. Mi respeto a tu gran audiencia. Gracias. Era el senador Enrique Riera, que en el lunes presenta con otros legisladores de la Cámara Alta un proyecto de ley que convierte, o sea, que tipifica formalmente el cierre de rutas. Porque es cierto lo que decía el senador, y es lo que pasó hoy en Paraguarí, bien temprano en la mañana, cuando unos 5 camioneros cortaron a la altura de del kilómetro 63 de la ruta 1 el tránsito, afectando a miles de personas que iban al interior para pasar Semana Santa. Y ahí sale la fiscal Núñez, si mal no recuerdo, de Paraguarí, a decir de que no hay un delito, que el cierre de ruta no es un delito. Puede tener razón la fiscal. El cierre de rutas no está tipificado, pero el hecho de cortar la ruta sí se puede subsumir a otros tipos de delitos que sí ya están tipificados en el Código Penal. Por ende, ni la Fiscalía ni la Policía Nacional tienen excusas o tienen argumentos válidos o razones concretas para evitar actuar al momento que individuos por A o B motivos afectan el interés de otras personas. Acá se respeta el derecho a la manifestación, el derecho a exigir, el derecho a reclamar, el derecho a denunciar, pero se tiene que respetar al otro ciudadano. Tenemos que comenzar a vivir en un estado en donde las leyes
no sean relativas en su aplicación de acuerdo al titular del medio de comunicación de turno. No, la ley se aplica a todos y se aplica de una manera concreta y se aplica y se aplica y se aplica, no importando quién esté en el otro lado. Recordemos, el principal procesado en este caso es Ángel Saracho. Ángel Saracho, quien hoy fue detenido en una escalera interior del Ministerio del Interior cuando llevaba en su poder un paquete con $50.000, el adelanto de otros $350.000, de los cuales fue la cifra final a la que llegaron cuando pidieron inicialmente $1.000.000. $1.000.000, nada más y nada menos que al propio ministro del Interior, Federico González. Obviamente, la fiscal Liliana Alcaraz adelantó que solicitaría medidas restrictivas de prisión preventiva, ni siquiera arresto domiciliario inicialmente, contra los 5 dirigentes camioneros. Recordemos que Ángel Saracho fue detenido. Me avisan cuando esté la siguiente nota, sin problema, me lo avisan acá en la cucaracha, por favor. Fue detenido inicialmente Ángel Saracho, pero también fueron detenidas otras 4 personas que estaban esperándolo a Ángel Saracho en una camioneta que estaba estacionada al interior de un parque, de un estacionamiento que justamente estaba al costado de nada más y nada menos que la sede de la Fiscalía General del Estado. Este caso, no solamente en el ámbito jurídico, me dicen quién está, por favor, si no es molestia, me lo dicen acá, no solamente... Darío Toñanes, ¿verdad? Sí, Darío Toñanes. ¿Cómo estás, Darío, dirigente camionero? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien, mucho gusto. Bueno, contame, por favor, cuál es tu percepción de todo lo que está pasando ahora. Y bueno, esto es una tristeza, ¿verdad? Esto empaña un poco lo que es la lucha de todos los camioneros del Paraguay, ¿verdad? Nosotros desde un principio manifestábamos que esta gente no nos representaba, ¿verdad? Estos dirigentes no nos representaban. Nosotros como Fuerza de Tomatí, Camioneros de Tomatí y otros sectores que estuvimos en Naratirí, como son los tumberos, los grueros y los de Mercedes 814, también gente de Itá. Aclaramos desde un principio cuando estuvimos en Naratirí que nosotros no tenemos nada que ver con esta gente, ¿verdad? Y esto empaña un poco lo que es la lucha de los camioneros. Nosotros tenemos una lucha, ellos tienen su lucha y bueno, esa es la situación, amigo. ¿Ustedes continuarían con las medidas de presión? ¿Seguirán manifestándose? ¿O esta detención golpea un poco la agenda de actividades que estarían realizando ustedes de movilizaciones, Darío? No, no afecta, a nosotros no nos afecta nada. Esto se veía venir, ¿verdad? Este sistema de trabajo de esta gente se veía venir, en algún momento iba a explotar esto, ¿verdad? Nosotros mantenemos nuestra agenda, nos reuniremos los gremios de camiones que mencioné recién el lunes en una reunión, ahí decidiremos los puntos que le vamos a exigir al gobierno, ¿verdad? No va a ser más ir a pedir una medida parche ni nada de eso, sino sencillamente le vamos a poner los puntos que queremos que se trate en el Senado en diputados para que se aprueben los proyectos que estamos llevando, ¿verdad? Que le vamos a llevar al gobierno, que son a mediano y largo plazo, creemos que va a ser la solución en el tema de combustible. ¿Cuáles son los planteamientos del grupo que vos representás, Darío, que principalmente es un grupo que tiene que ver con el área del Gran Asunción, con el área metropolitana, por así decirlo, de varias ciudades que rodean a la capital? ¿Qué ustedes plantean formalmente en este problema que no solamente afecta a ustedes, sino afecta a todos, que es el tema combustible? Bueno, valga aclarar, ¿verdad? La Asociación de Tumberos de Central son los tumbas que trabajan en Central y alrededores, ¿verdad? Las grúas también de todo el país y los
el club de Mercedes-Benz 814, que son de Central también, ¿verdad? Nosotros somos la fuerza de Tomatí, ¿verdad? Yo pertenezco presido una asociación de camioneros de Tomatí. Y detrás nuestro, con nosotros, están otros varios gremios de Tomatí. Somos una cantidad innumerable, más de 600 camiones somos en Tomatí. Esa es nuestra fuerza. Y ustedes, se comentaba entre ustedes, ya que ustedes no acompañaban la dirigencia de Ángel Saracho, ¿ustedes se comentaba algo de este tipo de prácticas? ¿Ustedes, por qué se separan ustedes o por qué ustedes consideran que Saracho no era el líder de todos ustedes, Darío? Bueno, nosotros nunca estuvimos con ellos, ¿eh? No es que nos separamos, nosotros nunca estuvimos con ellos. Nosotros somos otro tipo de trabajo que el de ellos. Ellos son fleteros, nosotros trabajamos en el comercio con los camiones. Hay que tener en cuenta eso, hay que dividir, o sea, separar las cosas, porque ellos se dedican a flete y ellos buscan su carta flete, cosa que nunca les dio resultado. Todas las manifestaciones que hicieron, todas las medidas extremas que hicieron en la ruta, de cierre de ruta y rotura de parabrisas, al final fueron a sus casas, por lo visto, con siempre algún beneficio, y nunca consiguieron algo realmente valedero para sus asociados, ¿verdad? Los fletes están por el suelo, nos cierra un flete de grano ahora mismo. Pero estoy opinando de otro sector, ¿verdad? Nosotros en nuestro sector nos dedicamos a comprar la materia prima. O los camioneros de Central, por ejemplo, van y compran la piedra, van y compran la piedra triturada, arena, y ellos llevan a vender a las obras. Nosotros nos fijamos flete por kilómetro. Es totalmente distinto. Ellos siempre quisieron, varias veces nos invitaron para acompañar a su lucha, pero no tenía sentido nosotros esa lucha de regular un flete de grano. No, a nosotros no nos compete eso, ni tampoco nos beneficiaba. Darío, ¿se comentaba entre ustedes lo que la forma de actuar de Saracho era un secreto a voces, o también les sorprende a ustedes esto, o al contrario de sorprender, confirman lo que ustedes ya estaban sospechando? A mí no me sorprende, es lo que te puedo decir. A mí no me sorprende porque hay que hacer un recuento de todas las manifestaciones que hicieron, ¿verdad? Radicalmente, perjudicando a mucha gente, cierre de rutas intransitables, rutas paradas, gente con pueblanos nuestros llevando ladrillo hacia el norte, 4 días en una barrera. Eso es inaceptable. Eso no, una medida de presión al final salen perjudicándole a sus propios colegas, ¿verdad? Y eso no tiene sentido. Ellos manejan una agenda. Ese es el tema. Darío Toñanes, dirigente camionero de la zona de Tobatí, también representa a los llamados tumberos. Gracias por este contacto. Estaremos siempre tratando de saber los pormenores de este proyecto de ley o proyecto que van a presentar al Congreso la semana que viene. Un abrazo grande, Darío. Gracias, cuando gusten. Hasta luego. Darío Toñanes, dirigente camionero. Le queremos dar a ustedes las distintas visiones que, digamos, derivan de lo que pasó hoy. Porque esto que pasó hoy tiene consecuencias no solamente en lo jurídico, con el proceso a Ángel Saracho y otros 4 dirigentes camioneros. Tiene también su eco en otros ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito hasta partidario, por qué no así decirlo. También, obviamente, uno de los que habían sostenido en su momento que los dirigentes camioneros estaban vinculados a la Comisión de Hechos Punibles, por más que hayan levantado la medida de fuerzas, era el reconocido abogado penalista Ricardo Preda, quien ya está con nosotros vía Zoom también. Doctor Ricardo Preda, muy buenas noches, bienvenido nuevamente a Causa Justa, ¿cómo estás? Buenas noches, Héctor, a ti, a la audiencia, un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, sé que estás en ruta, pero estás estacionado, aclaremos, está estacionado el doctor Ricardo Preda. Sí. Doctor Preda, ¿cómo te llega esto de la detención? ¿Cuál es tu percepción de lo que pasó hoy, esta siesta? Bueno, esto básicamente confirma las acusaciones que nosotros hiciéramos en agosto del año pasado,
cuando estos mismos dirigentes habían liderado un cierre de ruta bastante violento en varios lugares del país y que incluso habían llegado hasta la capital y amenazado al Congreso, a los integrantes del Parlamento, del Congreso, con avanzar sobre Asunción en caso que no se apruebe la ley que ellos pretendían imponer sobre fijación de precios de fletes. Ellos fueron imputados en su momento por el Ministerio Público y justamente ahora, a fines de abril, vence el plazo para formular el acto conclusivo y estimo yo que los fiscales intervinientes van a presentar la acusación por varios hechos punibles, entre ellos la coacción a órganos constitucionales, que es un crimen de un marco penal de hasta 10 años. Ahora, como se plantea este caso, ¿qué tipo, y ahí te pido el análisis como penalista, especialista, cómo se entiende, qué arrojo uno tiene que tener para plantear una situación de extorsión a nada más y nada menos que el ministro del Interior de un país? Tenés que tener o un respaldo político o unas ganas de meterte en problemas que no tiene, o una sensación de impunidad, doctor Preda. Bueno, definitivamente acá hay que felicitar en primer lugar al ministro Federico González y por supuesto al Ministerio Público por el excelente trabajo que han hecho esta tarde. Definitivamente, como lo decís, gozan de algún tipo de respaldo desde algún lugar para tener, digamos, la osadía de nada más y nada menos que exigir dinero a acaso el segundo, digamos, en el mando en el Poder Ejecutivo. Si bien hay un vicepresidente, desde un punto de vista ejecutivo, el ministro del Interior es el segundo hombre más importante dentro del Poder Ejecutivo. Así que creo que definitivamente, tal como lo decís, debe haber algún tipo de poder que ellos creen tener o creen que les protege, porque actúan de una manera sumamente agresiva y arbitraria, y de eso no caben dudas por los discursos que dieron en aquel momento de agosto del año pasado, cuando habían sitiado Asunción. Ahora, en el ámbito de esa causa, entonces estamos que Ángel Saracho realmente tiene dos causas, una más avanzada, en donde la expectativa de pena es de 10 años, y esta que comienza ahora, cuya expectativa de pena es de 5 años. ¿Cómo es el desarrollo procesal en este tipo de concurrencia de causas sobre mismas personas? Bueno, entiendo yo que no solamente está en la primera causa en la cual nosotros hicimos la denuncia en representación de CAPRO, CAPECO y FECOPROT, fueron imputados Ángel Saracho y también fue imputado Roberto Almirón. Entiendo que él también vuelven ambos, sí, con otros 3, sí, a estar involucrados en los sucesos de hoy. Y bueno, en principio la Fiscalía habló de extorsión. Hay que ver finalmente la imputación si incluyen otros hechos punibles. Desconozco obviamente los detalles de cómo sucedieron los hechos para poder analizar si solamente cabe la extorsión o también habría la posibilidad de otros hechos punibles. Bueno, son dos procesos distintos, así que van a continuar cada uno por su lado. Como les dije, el primero ahora vence el 28 de abril, la fecha que tiene el Ministerio Público para presentar la acusación. Y bueno, este se inicia hoy y supongo que la Fiscalía, porque es a un procedimiento de rigor, habrán incautado los teléfonos de todos estos dirigentes y estimo yo que de la revisión de esos aparatos seguro que van a surgir cuáles son sus vinculaciones y por qué tienen, digamos, tanta impunidad para realizar actos como cierre de rutas y actuando con mucha violencia. Doctor Ricardo Preda, el placer, lo sabés bien, de tu participación siempre acá en Causa Justa. Un abrazo y felices Pascuas. Que pases bien la Semana Santa. Bueno, muchas gracias, Héctor. Y bueno, un saludo ahí. Creo que salió
detrás en las cámaras salió mi hija que me está acompañando. Sí, Así que gracias decirle por el aguante a la nena. voy con los dos chicos y con la señora, vamos a nuestros pagos. Así que gracias, Héctor, por la invitación. Saludos a ustedes, felices Pascuas a toda la audiencia. Que pasen en familia, mi respeto, doctor Ricardo Preda. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Ricardo Preda con la familia yéndose hacia el interior del país, obviamente a sus pagos. Ahora bien, desde otro sector que sí se planteó con mucha rispidez, con mucho enojo, el actuar de estos camioneros, a ver, insistimos en esto, aquí en Causa Justa jamás vamos a criminalizar el justo derecho amparado por la Constitución Nacional de exigir a las autoridades de manifestarse. Pero todo esto se diluye cuando lo que se busca había sido el simple objetivo crematístico. Uno de esos sectores fue la CAPASU, la Cámara Paraguaya de Supermercados. Alberto Zborowski, su presidente, está acompañándonos con vía telemática. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido a Causa Justa. Héctor, un gusto saludarte. Un saludo para toda la teleaudiencia y a tus órdenes. Bueno, Alberto, ¿cuál es tu visión de lo que pasa y lo que seguirá pasando a partir de ahora con la detención de estos 5 dirigentes camioneros, atendiendo a cómo el sector, que son ustedes, que dan trabajo a muchísima gente, fueron golpeados por estas manifestaciones, por estos cierres irregulares de las rutas? Totalmente. El daño colateral de los cierres fue totalmente transversal. Fue para la persona de a pie, fue para el empresario, fue para la clase media, fue para las personas que querían viajar a visitar a sus familiares. O sea, acá es un daño de unos pocos contra el 99,9% de los paraguayos, ¿verdad? Entonces, me parece un despropósito absoluto. Y bueno, acá con esto se vio, digamos, que era claramente una extorsión y era gente instrumentada y que finalmente lo que querían era dinero, ¿verdad? O sea, no me remito a lo que ocurrió. No son opiniones, son hechos. Entonces, con esto nos damos cuenta de que efectivamente estas personas nunca fueron interlocutores válidos a la hora de levantar los reclamos de los camioneros, ¿verdad? Era sí. Al contrario. Ahora, desde ustedes decían, o sea, ¿sorprende lo que pasó? ¿O ustedes, los empresarios, los que manejan, al igual que nosotros, muchas informaciones que a veces no se pueden contar porque uno no tiene pruebas o porque uno no quiere entrar en guerra ajena? Pero lo que pasó con Saracho y el resto de estos dirigentes camioneros, ¿es una sorpresa o es simplemente la crónica de un hecho anunciado? La crónica es un hecho anunciado. No hubo ninguna sorpresa, al contrario. Se supone o suponíamos que esto era más o menos así, ¿verdad? Yo realmente quiero felicitar al ministro del Interior, a la Fiscalía por el trabajo que hicieron, por la sensatez y por sobre todo, desarticular esta extorsión que efectivamente estaba siendo orquestada, ¿verdad? Uh-huh. ¿A partir de ahora qué entonces? ¿A partir de qué se debe hacer para destrabar todas estas situaciones que se presentan? Atendiendo a, obviamente, la necesidad de una política de Estado en cuanto a la energía, en cuanto a la matriz energética, ustedes que son, digamos, los que reciben con mayor firmeza, sí, cuando la gente tiene o no plata en el bolsillo, capacidad de comprar. ¿Qué debe hacerse para desenredar todo esto? Bueno, una cosa es el reclamo, una cosa es la reivindicación que pueda tener un sector tan importante como los camioneros, y otras cosas son las formas de llevarlo adelante a los reclamos. Yo creo que cerrando rutas y perjudicando a toda la ciudadanía es absolutamente inaceptable, pero absolutamente inaceptable. El daño colateral que se hace es demasiado grande. En los cierres anteriores, los compañeros de la industria láctea y otros sectores también tuvieron pérdidas millonarias. Los productos no pudieron llegar en tiempo y forma a las plantas industriales. Nosotros desde los supermercados tuvimos desabastecimiento de muchísimos productos, de azúcar y otros.
Entonces, no se puede jugar con las familias paraguayas y el abastecimiento de los productos por una reivindicación. Si ellos tienen algún problema con algún sector, pues que se vayan a juntarse con ese sector. Si tienen algún problema con los agroexportadores, pues que se vayan a manifestarse frente a ellos. Veo que no le embromen la vida a toda la ciudadanía, ¿verdad? Esa es más o menos la síntesis, ¿verdad? Los reclamos nunca deben ser desmerecidos. Te vuelvo a repetir, el sector camionero y el sector de transporte es un sector sumamente importante dentro de toda la logística comercial del Paraguay, pero efectivamente estos personajes no están ni un poco a la altura de los reclamos que esta gente necesita, ni es lo que ellos, ni les van a dar las soluciones que ellos quieren, ¿verdad? Porque acá tenés la prueba, ¿verdad?, de lo que hicieron. Alberto de Borowski, titular de la Cámara Paraguaya de Supermercados Capazu, gracias por este abordaje. Gracias, Héctor, un abrazo. Mis respetos. Y nada más, gracias a todos los entrevistados. Obviamente Semana Santa, también le agradezco a los entrevistados que están acá en estudio. Vamos a hablar a la vuelta del corte de un famoso lugar y lo que hay detrás. ¿Ustedes se recuerdan de la famosa cabaña Itacuá, que se convirtió en uno de los lugares turísticos más importantes de la cordillera y hasta incluso de esta parte del país? Y a nivel internacional era reconocido y venían turistas extranjeros directamente a ese lugar. Les vamos a contar lo que pasa en torno a la cabaña Itacuá y el reclamo justo de los herederos de los herederos de quien fundó Cabaña Itacuá, que hoy se encuentran peleando por sus justos derechos en una causa que tenía que ser un juicio de sucesión y que llamativamente se convirtió en un juicio de usucapión. A la vuelta del corte, ese tema también aquí en Causa Justa. Tenemos dos bloques más, donde tenemos dos temas muy interesantes que lo vamos a seguir tocando. Está con nosotros la doctora Natalia Concepción Jara. Ella es abogada, especialista en propiedad privada, en derecho civil, pero también es hija del reconocido y recordado coronel Ovidio Jara. El coronel Ovidio Jara fundó la que fue considerada una de las cabañas, uno de los lugares turísticos más importantes del país, la cabaña Itacuá. Allá en la cordillera, él fallece el coronel Ovidio Jara. Sus herederos dicen, se tiene que abrir una sucesión, pero sin embargo, ellos están enfrentando no solamente un proceso civil complicadísimo, en una causa por usucapión, donde hay demasiados intereses. Doctora, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas noches, doctor. ¿Qué pasa con la cabaña Itacuá? Estamos ante un juicio de usucapión. ¿Y cómo se tendría que haber sido un juicio de sucesión? ¿Cómo es posible? Nosotros tenemos varios juicios. En estos 7 años, primero se abre el juicio sucesorio, como corresponde. Después pedimos medidas cautelares para resguardar los bienes. No se nos fue concedido. Hoy día la sucesión no tiene administrador judicial, no tiene inventario, no tiene avalúo, porque la jueza se niega. ¿Quién es la jueza? Verónica Almirón. ¿Ella jueza de dónde? De Cacupé. De Cacupé. Sí, jueza de primera instancia. Sí. Ella se niega. ¿Qué consta en el expediente? Usted puede verificar todo esto. Son los expedientes que se ramifican de la sucesión. Tenemos la sucesión, después nos vimos obligados a hacer un juicio de obligación de hacer escritura pública y tenemos una sentencia donde obliga a la persona que tiene el dominio a transferir a la sucesión, sí, al acervo hereditario de Ovidio Concepción Jara Flecha. Sí. Es imposible hacer la transmisión porque esta persona que inició la usucapión, que fue la amante de mi padre. Sí. Usted puede decir, ¿por qué dice amante? Porque no tengo otro nombre que darle. Porque no puede ser concubina porque mi padre era casado y muere casado. Nunca se divorció de tu señora madre. Nunca se divorció. Es lo que una vez le dije a una persona. Mi padre tuvo 25 años para divorciarse. Tuvo dinero y tuvo conocimiento. Fue una persona culta. Y si él decidió no divorciarse, por algo debe ser. Aparte que estas tierras pertenecieron a mi madre.
En realidad. en realidad. Pasa a ser ya del matrimonio, pero con un origen de mis De abuelos, tus abuelos mis abuelos. maternos. maternos, Claro, exactamente. Sí. Y la amante plantea una usucapión. Fallece mi padre y ella plantea una usucapión. Ella tuvo hijos con él, Tuvo 5 hijos, pero obviamente que son el medio hermano de ustedes medio hermanos de nosotros. porque fueron reconocidos por tu papá. Fueron Pero todos ellos reconocidos. tienen que ir en un juicio de sucesión. Tendría todos. que haber sido una sucesión normal. Pero ¿qué pasó? Ahora ella plantea otra vez un juicio de acción autónoma de nulidad para anular la sentencia que ordena que el Itacua sea del acervo hereditario Ovidio Concepción Jara Flecha. O sea, estamos ante un juicio sucesorio, juicio de obligación de hacer escritura pública, Con sentencia. con sentencia Con firme. sentencia firme. Sí, que nos impide una medida cautelar. O sea, una medida cautelar impide la Claro. ejecución de una sentencia Sí, firme. exactamente. Y después, Que ellos inician la usucapión. sí. Ella se ¿Quién es atribuye ella? ¿Cuál a es el nombre de ella? Raquel Rebeca Carrillo. Raquel Rebeca Carrillo, sí. Ok. ¿Amparada por quién? ¿Por quién? Por un senador. ¿Por un senador? Por un senador que está acostumbrado a hacer tratos redondos. Le Ok. gusta hacer tratos redondos, esféricos, como lo quieras llamar, Entiendo. de la zona de Caguazú. Más claro agua. ¿Y después? Más claro agua. Siempre está encima de los legisladores, siempre de los jueces, fiscales, todo para favorecer a ellos. Hay una cierta simpatía extrema de este señor que le gusta hacer los tratos redondos, esféricos, o negocios redondos, ¿verdad? Con esta persona. Ahora, ustedes como hijos, porque acá estamos viendo fotos de ustedes, de los hijos del coronel Ovidio Jara, Sí, ahí está mi padre en los caminos en los trabajando. caminos, tu señora madre. Una periodista en que realidad. perdón, una periodista. Una La periodista misma haciéndole... periodista. O sea, hay una demostración fehaciente en el transcurso de los años de la vinculación de ustedes con esa propiedad. Itacurubí de la Cordillera, con todos los habitantes que tiene. Yo le puedo asegurar que el 90% conoce la historia de mi padre. Mi padre no solamente fue el dueño, auténtico dueño de Itacua, fue el creador y fundador. Fue un gran soñador. Y es imposible borrar de un plumazo porque un senador que le acostumbra a hacer tratos redondos tenga que terminar así. Nosotros exigimos justicia. Confiamos que existen. Hace 7 años están con esto. Hace 7 años. Confiamos en la justicia con todo lo que estamos pasando. También tenemos un juicio de invasión que está en casación en la Corte Suprema. Acá tengo como 10 urgimientos. Y está 10 ahí hace urgimientos. 2 años. Hace 2 años en la Corte Suprema está un juicio de invasión. Todo este engranaje de montones de juicios, lo único que nos lleva es a dilatar lo que tiene que pasar tarde o temprano, que es la transmisión del derecho a los herederos. Ustedes nos dicen que los hijos de esta señora no sean parte No, del juicio de sucesión. En la Ustedes lo que dicen es que- apertura de la sucesión, nosotros hemos abierto la sucesión y los hemos nombrado a ellos como herederos. Ustedes. Claro, nosotros, consta en expediente, usted puede verificar con sus propios ojos. El expediente Usucapión presentan boletas después del fallecimiento de mi padre, que hicieron una cosa, que hicieron otra, no sustenta. Para hacer una usucapión usted sabe que necesita 20 años de posición interrumpida en el tiempo. Y ella está ahí desde el fallecimiento de mi papá, poniendo Hace 7 guardias, años. amparada por el poder político de turno. Amparada por el poder político de turno. Nosotros necesitamos jueces que no le tiemble la lapicera para hacer sentencias que defiendan el derecho. La propiedad Necesitamos. privada y el derecho hereditario, que es un derecho humano. Es un derecho humano. Necesitamos jueces que tengan el valor de hacer su trabajo en forma. Porque ¿qué le dejamos? Usted tiene hijos. Si usted está en mi lugar, ¿qué haría? No sé. A veces, Reclamaría. claro, yo reclamaría. Nosotros somos culpables cuando hay tráfico de influencia. Nosotros somos culpables por el silencio. Necesitamos hablar, necesitamos denunciar. Tenemos que tener jueces que se animen a decir, fulano de tal vino a ponerme presión acá en mi despacho. ¿La jueza del caso está presionada?
Yo creo más bien que a esta altura no está presionada, sino más bien por gusto. Pero tenemos tantos juicios, Increíble. te digo, como yo siempre digo, yo no tengo hijos, tengo sobrinos. Y el estar aquí me animó por ellos, porque ellos siempre dicen que tiene una tía muy fuerte. Y que mi padre tenía razón al decir que tuvo la hija más fuerte, sos vos, me decía. Bueno, En honor a mis sobrinos estoy acá. No quiero que me recuerden como una mujer que no defendió su derecho y no gritó su verdad a los cuatro vientos. doctora Natalia Concepción Jara, vamos a continuar con este caso. Obviamente las personas mencionadas en este espacio tienen todo el derecho a la réplica, pero yo tengo la siguiente pregunta. Soy claro y contundente. ¿Cómo un juicio de sucesión es estancado por un juicio de usucapión cuando ambos deberían correr por cuerdas separadas? Si es que incluso se acepta un juicio de usucapión. Pero como un derecho humano, como el derecho hereditario, que reclaman estos hijos del coronel Ovidio Jara, no puede ser escuchado o no puede ser tramitado normalmente en nuestro Poder Judicial. Cosas de la justicia paraguaya. A la vuelta al corte, el último tema del día de hoy. Gracias, doctora. Ya en el último bloque continuamos con la doctora Natalia Concepción Jara, hija del coronel, fallecido ya hace 7 años, Ovidio Jara, fundador de la ya famosa Cabaña Itacuá, que hoy día está en el medio de un pleito que tenía que haber sido un juicio de sucesión normal. No, se convirtió en un juicio sucapión que está anulando un legítimo juicio de sucesión. Pero además de eso, doctora Jara, según visto en reportes policiales, hubo incluso intentos de vincular a tus hermanos o a un hermano tuyo con presuntos hechos de intento de homicidio incluso. Se le armaron causas a ustedes. Si usted cree que escuchó todo, usted todavía no ha sabido nada de todo lo que hemos pasado en estos 7 años. Resulta lo siguiente, que como hemos tenido un juicio de invasión, que hemos ganado ese juicio, pero se encuentra en casación, mi hermano Jesús Jara siempre visitaba la propiedad para ver si no seguía siendo invadida. Y en este tiempo de la sentencia aquí, siempre hubo invasiones, daños ambientales irreparables. Ellos venden los lotes, los mismos invasores. Yo comunico a la corte, llegó a mis manos inclusive los contratos de venta. Comuniqué a la corte con mis urgimientos agregando todo eso. Resulta que mi hermano en una de esas, estando en el inmueble, es agredido por el invasor condenado. Es agredido. ¿Cómo se llama el invasor condenado? Amado Campos Leiva. Que fue condenado. Que fue condenado por en un invasión. caso que está en casación hace 2 años en la corte. Hace 2 años en la corte. Y le agrede a mi hermano, le golpea a mi hermano, acto seguido se va y denuncia. Pero ¿sabe quién denuncia? Tania Salomé Jara Carrillo, heredera de Ovidio Jara. Tu hermana, mi media hermana. Tu media hermana. Denuncia al 911 como un homicidio con orificio de entrada y salida de bala. Cuando ¿qué? El supuesto hombre caminaba y hablaba perfectamente. Llega al centro de salud, llaman a la comisaría, ahí yo le pido a mi gente que se vayan a ver cómo estaba, y el señor estaba perfectamente en estado de salud. Y ahí yo le digo a mi hermano, vas a presentarte, vas a ponerte a disposición de criminalística, porque el que nada debe, nada teme. Y se puso a disposición, vinieron los criminalísticas, practicaron las muestras, mi hermano se queda preso en un calabozo, siendo inocente, porque mi hermano no solamente es una buena persona, y mi padre, si estaba vivo, hubiera estado muy orgulloso de mis hermanos. Luego, resulta que queda preso. Al día siguiente se hacen los estudios, se ve el doctor, no fue herida de bala, era un golpe. Que ni siquiera fue hecho por tu hermano. Que ni siquiera fue hecho por mi hermano, porque los golpes que se dieron o los empujones fue en un lugar donde no hay piedra, ese lugar es pedregoso. Ya para ir cerrando, porque tengo 30 segundos. En resumen, ustedes En resumen, se retiraron los estudios, no existe uso de arma, todos los estudios dieron negativo de la ropa de mi hermano, de la ropa del supuesto. Homicidio doloso en grado de tentativa, un
legítimo heredero y propietario tuvo que enfrentar. Todo por la tardanza de la Corte, de la Sala Penal específicamente. De la Corte Suprema de Justicia. Yo En resumen, ¿cuál es tu pedido a la Administración de Justicia? ¿A la Corte, a la jueza del caso? Los que tienen A intervención la en este Corte expediente. Suprema, a la Sala Penal, que revise, que lea mis urgimientos, todos los documentos que presenté en todo este tiempo. Y yo pido a la justicia que se haga justicia, por Doctora, sobre todas las cosas. doctora Jara, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por el espacio. Bueno, nos vemos en la próxima edición de Causas Justas. Chao, que tengan una excelente Semana Santa y obviamente unas muy buenas Pascuas. Hasta luego.